Cuando salimos del fuerte, al traspasar la puerta principal, grité con toda mi alma: ¡Viva la libertad! Nunca lo podré olvidar. Ha sido el momento más feliz de mi vida. Echamos a correr monte abajo dirección Francia. Estaba cayendo la noche. Empezamos a oír tiros que alcanzaron a algunos de mis compañeros. Otros se accidentaron por el camino. A medianoche ya me había quedado solo, perdido, medio descalzo y sin rumbo. Estuve solo durante 2 días hasta que fui capturado, y entonces deseé que me mataran, pues temía más volver al fuerte. Leopoldo Kamara, Ezkabako ihesaldian parte hartu zuten, 785 presoen artean zegoen, Sorauren herrian atxilotu zuten berriz ere indar militarrek 1928 urtean, maiatzak 22 zituen, Ezkabamendiari zauria eginen zion egun hark betiko, bere magalean dauden herriek ez dute data hura errazaztuko. De los 795 presos fugados, solo 3 cruzaron la frontera, 14 fueron apresados y posteriormente ejecutados, y unos 200 fueron asesinados durante la cacería de los días posteriores. El resto fueron devueltos a las inhumanas condiciones de la prisión, donde solo les esperaban golpes, vejaciones, suciedad, enfermedades, frío y, sobre todo, mucho hambre. Según el testimonio de Jacinto Ochoa, uno de los presos que más tiempo estuvo en el fuerte, allí llevaban a los represaliados más combativos de todo el Estado, aquellos con una actitud luchadora para salir de aquel agujero en busca de la libertad. Gaur, 80 urte iragandiren honetan, Ezkabamendi azpian gaude, presondegitik 600 metrora, eta argia bidali nahiko genuke horma horietara, isilik, historiaren arrastoa gordetzen duten horma hotz horietara. Leopoldorengatik, Jacintorengatik, Petrarengatik, askatasunaren bidea egiten saiatu zirenengatik. Gaurkoa haiek gogoratzeko eguna baino gehiago da, egiten aldiegun omenaldirik zintzuena, memoria bera baita. Nafarroan gertaturiko pasarte nabarmen hau argitzea. Y si consiguiéramos eso, poner luz a uno de los sucesos más relevantes de esta tierra, quienes sufrieron sonreirán allí donde estén. Has gaitezen beraz. En este ejercicio, por mantener viva la memoria, el Ayuntamiento de Berriozar ha sido pieza clave para recuperar los cuerpos de aquellas víctimas. Por ello, toma la palabra el alcalde de Berriozar. Zuekin, etorri mesedez, Raúl Maiza. Arratsaldeon lagunok. Gaur elkartu gara Ezkabamendian duela 80 urte bertako kartzelatik egin zen ihesaldia gogoratzeko. Eta bertan egon ziren presoen familiarrei gure omenaldi bero bat eskaintzeko. Uste dugu garaia dela horren beste urtez isilpean egon diren gertakaerak argitzeko. Eta gure herriko historian behar den tokian kokatzeko. Horregatik antolatu dugu ekitaldi hau. Berriozarko udalak parte hartu nahi du memoria historikoaren inguruan, gure herrian, Berriozarren. Espero dugu gaur piztu den jakin-mina asetzea alde batetik eta handitzea bestetik. Hemendik aurrera, gertakari hauetaz hitz egiten dugunean, egiari zor zaion ezagutzaz egin dezagun. Eta heldu zaigun sasi bertsioaz batzuk urteetan saiatu izan diren moduan. El día 30 de mayo de 1938 aparecía en el Diario de Navarra, en su hoja oficial del lunes, la siguiente nota. Fracasada revuelta de unos prisioneros por delitos comunes. En un campo de concentración de presos se ha producido una revuelta promovida por un grupo que formaban los reclusos más indeseables, los cuales consiguieron arrastrar a otros de tipo análogo, en número de 796, valiéndose precisamente del buen trato y soltura de movimientos que se les concedían en el campo de referencia. Humano régimen que se aplica en la España de Franco y al que se ha respondido con este abuso criminal. Los conjurados sorprendieron a la guardia y lograron escapar del establecimiento. Huyeron a los montes próximos, donde en virtud de una inmediata y eficacísima batida han sido capturados la mayor parte de los evadidos, mientras otros se entregaban voluntariamente. Sépase, para el debido encuadramiento de este episodio, que todos los complicados, salvo un reo de delito político, estaban sometidos a procesos por delitos comunes de la peor especie y que 2/3 partes de los reclusos, entre ellos, por cierto, el único condenado a muerte, se negó a participar en el plan de evasión
que ha intentado llevar a cabo un puñado de asesinos, atracadores y ladrones, que por estos delitos de asesinato, atraco y robo están condenados cuantos en el suceso tomaron parte. Esta fue la versión oficial del régimen franquista sobre la fuga de Ezkaba. Gertutakoa ahaztuaren eremu ilunean gelditzen zen hainbat hamarkadetan. Senideek, ikerlariek eta memoria elkarteek argitara ekarri duten arte. Orain, egia hurbilago dugu. Durante décadas este hecho quedó en el olvido y la penumbra, hasta que familiares, investigadores, investigadoras y asociaciones memorialistas lo han sacado a la luz y nos va acercando a la verdad. En la cumbre de Ezkaba y en terreno expropiado a Berriozar se encuentra el fuerte Alfonso XII, la legendaria fortaleza de San Cristóbal. Hoy un lugar lúgubre y tenebroso, abandonado y descuidado, donde la maleza, la suciedad y el deterioro avanza a sus anchas. Durante el golpe militar y la dictadura, miles de presos tuvieron que pasar muchos años de cautiverio en unas condiciones infrahumanas. Hoy queremos tener un sentido recuerdo a todas esas personas que hipotecaron sus vidas por luchar por la libertad y por la democracia. La historia del fuerte como penitenciaría comenzó en 1934, en unas condiciones durísimas para los reclusos. Tras una amnistía, fue en 1936, tras el golpe militar, cuando se escribe el capítulo más crudo del fuerte de San Cristóbal como cárcel. Durante este tiempo, más de 4.000 presos, la mayoría políticos, fueron encerrados en la fortaleza. Eran presos llegados de todos los rincones del Estado: Extremadura, Segovia, Burgos, Galicia, Madrid. Los navarros fueron los menos, aunque también los hubo. Las condiciones de vida fueron durísimas, estuvieron incomunicados, lejos de sus familias. Los presos de Ezkaba padecían un hambre atroz, enfermedades sin ningún tipo de atención médica, frío y humedades. El recinto, que no fue nunca diseñado como cárcel, no tenía capacidad para acoger a tantas personas, y los presos hacinaban en pequeñas salas, en pésimas condiciones higiénicas, muchas de ellas sin luz, sin agua y sin camas para tumbarse. La más dura fue la primera brigada, instalada en los sótanos sin luz natural, donde la gran cantidad de piojos apenas dejaba dormir. Mientras en esas mazmorras improvisadas miles de presos pasaban un día tras otro en penosas condiciones, en la calle poco se hablaba y se conocía del fuerte y de sus prisioneros. Pero todo cambió el 22 de mayo de 1938, cuando se produjo la fuga de Ezkaba. 796 presos consiguieron o decidieron salir del fuerte y huir hacia la libertad. Sin ayuda exterior lograron reducir a los soldados que les custodiaban y solo uno de los guardias perdió la vida a causa de un golpe. Una vez que consiguieron abrir las puertas, los presos comenzaron a salir, unos sin saber lo que ocurría y otros sin ningún tipo de orientación. Algunos veían entonces y por primera vez la ciudad de Pamplona. Muchos hubieran podido huir si no hubiera sido porque un corneta del fuerte que volvía de la ciudad de Permiso se percató de lo ocurrido y pudo llegar a Artica a dar el aviso. Sin calzado, sin ropa ni comida, corrían por el monte perdidos intentando llegar a la frontera, pero solo 3 lo consiguieron. Fueron capturados 585 presos y 207 fueron asesinados. 14 de los organizadores de la fuga fueron condenados a muerte y fusilados en público el 8 de septiembre de 1938 en la Ciudadela. Hauek dira gotorleku espetxeari buruzko zehetasun batzuk. Nortzuk zeundenan eta izaren gaineko datu batzuk. Gaur ospatzen dugu ekitaldi honekin, 4 histolariagien bidez. Ezagutu ahal izango dugun haren gaineko informazio gehiago. Hau da ekitaldi honen antolaketaren arrazoietako bat. Estos son unos retazos sobre la cárcel del Fuerte, quiénes estaban allí y algunos datos sobre la fuga. Con este acto que celebramos hoy vamos a poder conocer de la boca de 3 historiadores y una historiadora más información sobre ello. Este es uno de los motivos de la organización de este acto. El Ayuntamiento de Berriozar quiere rendir un cariñoso homenaje a todas las personas que sufrieron en el penal de Ezkaba y en la fuga, a sus familias y así como a tantas mujeres que contribuyeron con su compromiso a aliviar en lo que pudieron la situación de los represaliados en el fuerte. Para todas esas personas rendimos hoy un sentido, un profundo, un convencido, pero sobre todo un merecido reconocimiento. Un homenaje que tiene su esencia y su base en la memoria que hemos mantenido. Memoria orgullosa, memoria viva, memoria constructiva, memoria capaz de convivir. Memoria que mantendremos latente en la escultura del berriozartarra Mikel Poza,
que próximamente se construirá en la rotonda de la avenida Guipúzcoa y que recordará a los fugados de Ezkaba. Memoria que ya mantenemos también latente en la reconstrucción del monolito de la fuga, inaugurado hace 30 años, atacada varias veces y reconstruido y reinaugurado el pasado sábado en colaboración con los ayuntamientos de Antsoain, Berriobiti y Ezkabarte. Y memoria que mantendremos latente en el término de la Esparceta, lugar donde fusilaron y enterraron a 5 personas fugadas, 4 de ellas exhumadas en el año 2015. Los y las jóvenes de Berriozar han trabajado para dignificar este espacio y se inaugurará el próximo 22 de mayo. Por desgracia, el recuerdo a estos presos asesinados hoy sigue molestando. No son pocas las veces que nos hemos visto obligados a borrar pintadas de desprecio contra los símbolos que se construyen para recordar lo ocurrido, contra las placas en los cementerios que se han roto porque homenajeaban a los luchadores fusilados. No es tiempo de silencio ni de olvido, es tiempo de grito y memoria. La libertad, la república, la justicia siguen siendo objeto de lucha hoy día. Por eso hacemos este homenaje en Berriozar, porque nuestro pueblo recuerda a quienes lucharon por un mundo libre y solidario, a la vez que se une a su causa. Berriozarko udala osatzen dugunok, egia, onarpena eta memoria historikoaren errekuperazioa bultzatzeko konpromisoa azpimarratu nahi dugu. Hemen zaudeten guztiei, Berriozarko herritarrei eta etorkizuneko belaunaldi guztiei konpromiso honekin jarraitzea gonbidatzen zaituztegu. Como Ayuntamiento de Berriozar, reafirmamos nuestro compromiso por la recuperación de la memoria histórica, la verdad y el reconocimiento. Compromiso al que invitamos a sumaros a todas las personas presentes, al pueblo de Berriozar y a las generaciones venideras. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Bien. Y a continuación pido que suban al escenario Cuchi, Colibrí y Allen. Un fuerte aplauso. ¡Qué solemnidad!, ¿no? Estábamos en misa, copón. Bueno, yo antes de empezar, bueno, mejor lo digo luego, venga, vamos a tocar. Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera, tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. La ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas, 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas
suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijeras. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Déjala lejos del mar, sin peines para sus crenchas. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente, juego de luna y de arena. Rosala de los Camborios gime sentada en su puerta, con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja. Pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente, juego de luna y de arena. Oh ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio, mientras las llamas te cercan. Federico García Lorca. Alena Yerdi, Colibridia. Utzi, kolibri, Sí, dejarlo. utzi gauzak. Eskerrik asko, Irukote, Argi Printza. Veniros con nosotros un poco para aquí, con Unai y conmigo. Para adelante. Ah, no, solo... Alen, ¿tú te fugas? Tienes aquí, Cuchi. Va de fugas hoy, ¿no? Te había traído uno, pero... No, ya me la han cortado. Tenemos aquí otro, no te preocupes. ¿Qué voz te vamos a dar? Ponos aquí delante y así dejamos trabajar. Con vosotros, Tresena, tenemos una cosa clara. Quien os quiera ver y preguntar algo, con ir a Berriozar, lo tiene fácil, os encuentra, os lo pregunta. Bien. ¿Tenéis la sensación de que es igual de fácil tener información de un hecho que físicamente lo tenéis muy cerca? Pues no, básicamente porque, bueno, no sé Colibrí, yo también, pero en este colegio mismo en el que estamos, yo estudié, pues no sé, 13 o 14 años y no recuerdo ni una sola vez ninguna referencia al hecho de la fuga, ni una. Ni una. No, yo no. ¿Tú recuerdas, Colibrí? No sé, yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Y sin embargo es cierto que de hechos históricos bastante menos relevantes se han hecho superpelículas, superproducciones, libros y en este caso no, pues precisamente este es el objetivo principal del acto de hoy, dar un poco de luz y dar un poco de información. Y a ver si lo conseguimos. Eso es. De todas formas, la música también es un buen vehículo para transmitir la memoria. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, yo creo que habría que darle muchas gracias a los Barricada y a Enrique Villarreal de Drogas en especial por hacer aquel disco magnífico que se llamaba La tierra está sorda, que dio voz y puso luz a la fuga de Ezkaba y que hace que muchísimas personas, todos los años, muchas más de los que nos imaginamos, vengan a interesarse por el asunto. O sea que yo pido un aplauso para ellos, para Enrique y para los Barricada. Que no ha podido venir, eso es. ¿Sabéis lo que os digo, Unai? Que los de Berriozar casi que os entendéis mejor Muy entre bien, muy vosotros. Si te parece, nos esperáis dentro. Les acompañas. Yo Ahí por doy la aquí. bienvenida a la mesa redonda de hoy. Unai, sigue atento. micrófono. Luego te voy a pedir un resumen, Atento. unos titulares. Txalobero haientzat nola ez gaur parte hartzeagatik, oraindik beste kantu bat gelditzen zaie. Y otro aplauso de bienvenida a nuestra mesa de hoy, compuesta por Amaia Cobas Velasco, investigadora, etorri nirekin mesedez, ez dakit non zauden.
Carmelo Urra, profesor de Historia y parte de esta escuela donde estamos. Carmelo. Ese que me va a decir. Por aquí. Emilio Amajuelo Gil, historiador, investigador y profesor de la UMNA. Joseba Asirón Sáez, historiador, profesor y alcalde de Iruña. Onguetorri, Laucote. Os explico, ¿me veis? Sí, yo ahora también. El objetivo de la tertulia de hoy es tan simple como complejo. Tiene un espíritu un poco constructivista, casi pedagógico. Os cuento. ¿Cuántas veces habréis pensado, por ejemplo, para aprender un idioma, qué bien estaría tomarse una pastilla, una cápsula, y ya saber hablar ese idioma? Pues esta tertulia quiere ser un poco eso, una cápsula en la que gracias a vosotros pues, salgamos de aquí con un poco más de información. Porque tengo la sensación que el sentir de la mayoría de los habitantes de la cuenca de Iruña y de Nafarroa en general es qué poco sabemos de un suceso de tal envergadura. Por lo tanto, el objetivo de las personas que hemos asistido a escucharos es ese, dar luz, información, un poco de comprensión en torno a lo ocurrido y hacer memoria para mantenerla y transmitirla, si os parece. De forma que os voy a plantear a los cuatro hablar de la fuga desde el punto de vista del antes, del durante la fuga y del después, que es en el que estamos ahora. ¿Os parece? Joseba, contigo, la verdad, podría hablar del antes, del durante y del después. Lo acabo de decir, historiador, investigador, realizador de tantos y tantos artículos, alcalde de Iruña y, por si fuera poco, nacido el 14 de abril, fecha en la que se proclama la Segunda República, con lo cual eres el más apropiado, nos parece, para hacernos una primera foto. ¿Cómo tenemos que imaginarnos Iruña, Iruñerría de hace 80 años, de la década 1930-1940? Haznos una foto de estas tuyas. ¿Cuánto tiempo tengo? Un par de minutos. Un par de minutos, madre mía. Bueno, 14 de abril y zurdo. Nací también, luego los curas me quitaron la zurdez de la mano, pero la de la cabeza es evidente que no. Bueno, pues Iruñerría en aquella época, pues Pamplona, para que os hagáis una idea, no tenía ni mucho menos la referencialidad que puede tener ahora. Frisaba los 50.000 habitantes. Todavía, a pesar de que ya se habían derribado buena parte de las murallas, pero todavía conservaba aquel ambiente recoleto y cerrado. Y luego, pues claro, prácticamente los barrios de hoy en día no existían. La Pamplona era la que existía, la Pamplona de la meseta, única y exclusivamente. Todos los barrios que están en las zonas bajas no existían. Ni siquiera la Rochapea y la Chan tenían poco más que una presencia testimonial. Y luego era un rosario de pueblicos, toda la cuenca, una población con abundante agua y, por lo tanto, pues una población dispersa en pequeñas aldeas. Lo que se ha venido a llamar la Navarra de las aldeas, ¿no? Incluso Burlada y Villava, que podían ser los pueblos con más desarrollo, pues Burlada andaría en torno a los 1.000 habitantes y Villava pues un poquitín más, y prácticamente hasta los años 70, en los cuales Burlada, pues por ejemplo, pasa de prácticamente de 2.000 a 13.000 habitantes. Por lo tanto, es un rosario de pueblillos pequeños y Pamplona en el centro. Pamplona es una ciudad todavía dominada por curas y militares. Es decir, que desde cualquier lugar de Pamplona era posible escuchar, por supuesto, los toques religiosos y también los cornetines militares de órdenes. Yo creo que esto es algo que hoy en día es difícil de comprender. Y curas y militares tenían un control social absoluto de la población. O sea que en aquel momento se impartía doctrina social, política y de todo tipo desde los púlpitos y con el control férreo de los militares. Los díscolos, los desafectos, estaban sometidos a lo que en aquella época se llamaba el escándalo público, que es algo que probablemente desde el punto de vista actual es muy difícil de entender, pero que suponía poco más o menos pues, una especie como de apestamiento político, ¿no? El que se salía de la línea, el que no demostraba suficiente afección a la Iglesia, al régimen, pues sufría inmediatamente un castigo social.
El caso más conocido, unos poquillos años antes, había muerto en 1908 Basilio Lacorte, es un personaje bien conocido que sufrió un acoso social bestial por sus ideas libertarias, ¿no? Y ese es el ambiente en el cual pues ocurre todo esto. Hay que tener además en cuenta que 1938 es uno de los años más duros de la guerra, un año de inflexión, en el cual se está desarrollando la batalla de Teruel, la batalla del Ebro. Allí, si no estoy mal informado, estaban la primera y la cuarta divisiones navarras. Se pierde Teruel. Teruel el 8 de enero es conquistado por los republicanos, luego lo vuelven a perder. En la batalla del Ebro se suceden ataques y contraataques y todo esto, pues claro, hay que imaginarse cómo vienen las noticias a los pueblos, a la propia Pamplona, con las listas de caídos. Y luego un detalle, si me dejas terminar, si me da tiempo. ¿El último? Venga, pues siempre se habla de que Pamplona no tuvo frente de guerra y, sin embargo, todos y todas sabemos que generalmente la represión en retaguardia muchas veces es tan cruel como en primera línea, pero mucho más civilina. Para empezar, está ejercida por una serie de matones y de pistoleros de retaguardia que probablemente volcaban en la población y en los vecinos su frustración por no tener el valor suficiente, a lo mejor, para ir al frente. Y además se hace a través de unas pulsiones de manera con auténticos accesos de ira. Cada vez que llegaban las listas de caídos del frente se producían las famosas sacas, etcétera, etcétera. Por todo ello, yo creo que en aquel momento Pamplona, la comarca, era una olla a presión tanto en lo moral como en lo político. Nos quedamos con esa foto. Acabamos de describir una ciudad en una situación en la que había un fuerte, Emilio, el fuerte del rey Alfonso XII, construido en principio con fines defensivos y que acaba siendo un penal desde 1934 hasta justo el 6 de julio de 1945. ¿Para qué tipo de presos? ¿Para cuántos? ¿De qué edades? ¿De qué perfil? Ahí. Sí. Bueno, Arratsaldeon. Berdín. El fuerte, como se ha dicho, ya lo ha comentado Raúl, y sabemos, se convierte en una institución penitenciaria, en un centro penitenciario de cumplimiento de pena, sobre todo a partir del año 36, y en el año 34 pues, también acogió a muchísimos cientos de personas que habían luchado por una democracia social más avanzada y que, visto lo que había ocurrido en Europa, que a veces se olvida mucho, se lanzaron a evitar que hubiera un dominio conservador y de la derecha extrema, diría, está anidada en la seda, en el gobierno. Y entonces es la famosa, que se llama Revolución de Octubre, que en mi opinión es una revolución que pretende mantener una república social avanzada, socialmente avanzada, y que, como decía, sabe muy bien lo que ha estado ocurriendo en Europa. En Europa, para entonces, los nazis han dado el golpe de Estado en Prusia, han dominado Berlín de una manera sangrienta, barrio por barrio, y posteriormente, en el año 34, al principio, en enero, pues en Viena sucede exactamente lo mismo, con la gran diferencia que los obreros vieneses se defienden y pretenden evitar pues, que se llegara a un tipo de régimen autoritario católico conservador. Esta es la cuestión que se plantea en octubre. No es tanto un deseo de acabar con la República, sino de mantener el espíritu progresista con el cual había nacido. Y es muy interesante el eslogan que entonces hay en toda la prensa obrera, es decir, antes Viena que Berlín, antes morir defendiéndonos o luchando que no en Berlín, donde habían sido precisamente acogotados. Bueno, esta especie de defensa y de revolución que en Asturias tuvo una influencia muy potente, fracasó, y de ahí que entonces cientos y cientos de presos, casualmente asturianos e ibarreses sobre todo, pues vengan al fuerte de San Cristóbal, y entonces se convierte, como decimos, en un centro penitenciario, ¿no? Y luego, a partir de julio, es otro asunto, ¿no? No sé si también yo tengo tanto tiempo como el señor alcalde, pero no tengo tiempo. Pues no pienso ser alcalde, o sea que os quedáis sin que cuente lo que pensaba decir. Lo diré luego, si no. Lamentablemente sí, es verdad que haríamos luego. contexto europeo, haríamos contexto histórico. Tenemos
unos minutos limitados para esta tertulia. Emilio, te voy a agradecer que seas un poquito más breve que Joseba, aún no siendo alcalde. ¿En qué situación nos tenemos que imaginar que estaban estos presos en el penal? ¿Cómo era el día a día de estos presos? Bueno, también esto se ha contado, lo ha comentado también el otro alcalde, Raúl. Y, ¿Vas a tener envidia al final? No. 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 Y efectivamente afortunadamente hay una serie de memorias de personas que estuvieron dentro y comentaron lo que había ahí. Yo entrevisté a gente, en fin, cuando empecé a investigar en los años 80 y la cuestión era pavorosa. Yo vivo en La Rochapea, veo todos los días desde mi casa el fuerte y todos los días de invierno, cuando te sientas un poco a la tarde y ves ahí el fuerte con las temperaturas y todo esto que está haciendo, es terrible, ¿eh? Ahí los tenían en las casamatas que no estaban previstas más que para mantener allí los cañones que ya no existían, ¿eh? Los tenían ahí hacinados, no había ni mantas, ni había colchones, ni había nada. Lo que ha comentado Raúl de que las chinches se comían y los piojos se comían a los presos es literal, ¿eh? Alguno de estos presos comentaba cómo veía que andaban los calzoncillos y andaban los calcetines, ¿eh? Y que tenían que beber del agua donde tenían que limpiarse esa ropa. Es decir, es algo pavoroso, ¿eh? Y literalmente la gente se moría de hambre hasta la fuga, ¿eh? Se moría literalmente de hambre. Por eso hay pues todo este montón de enfermedades y víctimas que no fueron fusiladas, pero que mueren pues, por las penosas condiciones. Fue terrible, fue terrible, ¿eh? Amaia, Arratsaldeon. Estamos hablando de la situación que vivían los presos. Nos acaba de contar Emilio, sin higiene, esqueléticos, casi durmiendo sobre el agua. Pero ha habido una realidad tan silenciada, casi tan enterrada, vamos a decir, como la de los prisioneros. Tras 6 años de investigación, en tu libro recién estrenado, sacas a la luz una red de solidaridad compuesta por mujeres, tejiendo redes. Sí, una o varias redes. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Sí, desde que se abre el fuerte de San Cristóbal como penal y empiezan a ingresar los presos, en 1934 se crean varios grupos de mujeres organizadas políticamente desde diferentes ideologías y empiezan a organizarse para poder ayudar a los presos del fuerte de San Cristóbal. En 1934 comienza una alianza que hace el Partido Comunista a través del Socorro Rojo Internacional y el Partido Socialista, que se unen estos dos partidos las mujeres de estos dos partidos para apoyar a los presos y comienzan a subir alimentación, ropa, sobre todo las necesidades, viendo un poco las circunstancias que estaban, ¿no? Les hacen visitas, les escriben cartas, se ponen en contacto con sus familiares porque no son de aquí, estos presos la mayoría son de fuera, entonces también hacen el contacto con sus familiares. Y luego también hay otro grupo que sube, que son las mujeres anarquistas. Y a esto hay que unirle a Mujeres Solidarias de Pamplona, que también suben al fuerte y apoyan a los presos. Por tanto, si hemos entendido bien, los presos tenían derecho a visitas familiares y de vez en cuando recibían unas visitas de personas que en ocasiones ni conocían, que subían por solidaridad. Esta es una historia no tan conocida, probablemente un agujero en el relato que te pones a investigar. ¿Por dónde empiezas? Pues nace hace 7 años, será este año, sí, 7 años, esta investigación, y yo creo que nace de una inquietud o una necesidad, en la que, gracias a mi madre y a mi padre, que siempre me llevan a todos los homenajes referidos a la memoria histórica o represaliados de la guerra civil y del franquismo, de la dictadura militar, nace una necesidad de ver que no se le reconoce, se homenajea y se investiga una parte. La parte de los hombres, la parte de la historia, de lo que cuentan los hombres o de la represión asociada a los hombres. Entonces he hecho en falta historias como las de mi abuela, una mujer comunista que sube al fuerte de San Cristóbal, que les apoya durante tantos años, sigue apoyando durante muchísimos años, durante todo el franquismo, a los presos en la cárcel provincial, y he hecho en falta que se reconozcan esas historias, y para reconocerlas hay que conocer. Entonces ahí empieza un poco la investigación de intentar dar a luz la invisibilidad a las que las investigaciones androcéntricas, ¿no? Las centradas en hombres, han sido las prioritarias en general.
además de estas mujeres que suben de forma altruista, están las propias mujeres parejas y en ocasiones, supongo, madres de los hijos de los presos. Ellas también pasarían su calvario en el exterior, supongo, marcadas socialmente, en ocasiones teniendo que atravesar todo el Estado para venir a visitarles. No sé si ahí también has recopilado algo de información. Sí, es muy diferente las mujeres militantes de Iruña que se organizan con las mujeres familiares de presos. Podían ser hijas, hermanas, primas, sobrinas, eran algún parentesco y, como ya lo ha comentado creo que Emilio, los presos, mayoría son presos de, no, creo que lo ha dicho Raúl, de otros lugares, en la mayoría del Estado español. Entonces sí que me he centrado en varias provincias, sobre todo en las que más presos había de origen, a investigar cómo estas mujeres se quedaron cuando detuvieron a la figura varón, ¿no?, de la familia. Y cómo además muchas de ellas llegaron hasta Pamplona a hacer las visitas y en ocasiones se quedaron a vivir aquí y son familias que siguen viviendo hoy en día en Iruña. Entonces la represión que sufren estas mujeres por ser mujeres porque en ese momento se les consideraba como mujeres de preso, el estigma y la represión que sufren en sus lugares de origen, en muchos casos lo que les hace es venir a Pamplona a vivir. Y claro, cuando vienen a vivir aquí, para estar más cerca de sus familiares presos, les toca trabajar en pisos franquistas, sirviendo en casas franquistas o carlistas también en algunos casos. Entonces hay que imaginar un poco unas mujeres de Segovia que se organizan también entre ellas, entre las más familiares, se juntan una vez al mes, cogen todo el dinero, toda la comida que pueden y se van turnando para poder llegar a Pamplona en tren. Y este tren no era como hoy en día, que en Madrid estás en 4 horas, sino que eran 24 horas en tren. Un día entero, viajando. Un día entero para hacer una visita y volver. Y luego llegas y a lo mejor te imaginas una cárcel a pie de calle, pero miras y supongo que tenían que subir, claro, hasta arriba. En el libro hay algún testimonio en el que cuentan cómo hay alguna mujer que llegaron a Pamplona con todas las sacas. Claro, estas mujeres no venían ni tan preparadas como estamos hoy en día para subir a un monte y venían con unos sacos llenos de ropa y de comida, el dinero bien escondido. Llegaban a la estación de Pamplona y preguntaban, oye, tenemos que ir al fuerte de San Cristóbal. Y entonces era cuando les señalaban el monte, entonces no daban crédito, ¿no? Las primeras visitas no entendían cómo podían estar en esas condiciones. Estas mujeres y las de Iruña, que estaban organizadas para hacer las visitas, ¿tienes constancia de que supieran que dentro se estaba planeando una fuga? No. No. ¿No? ¿Alguien? No. De hecho, hay algún caso que ese mismo día a la mañana estuvieron haciendo visitas y hay un caso de Berriozar que ese mismo día la familia realizó la visita, bajaron al pueblo y pocas horas después se enteraron de la fuga. Carmelo Arratsaldeón, maestro jubilado, entusiasta de la historia, parte de esta escuela, lo hemos dicho. ¿Cómo mira Berriozar al fuerte? ¿Cómo se vive bajo un penal? ¿Es algo que se habla en casa? A ver, Berriozar en el año 1930 tenía un censo de 177 habitantes. ¿De cuánto, perdona? 177. Y en el 1940 también, 177. Era un pueblo de derechas, como muchos de Iruñerría y del norte de Navarra. La izquierda dominaba más en la ribera. Era un pueblo en el que la gente trabajaba sobre todo en la agricultura y el fuerte creo que no lo miraban. Era un pueblo donde había solamente 2 familias socialistas y donde había varios carlistas y 4 falangistas, por lo menos reconocidos en documentación. Era un pueblo en el que no se hablaba casi nada. Las familias de estos que iban, uno de ellos estaba preso en el fuerte, Echarte, que por aquí está Joaquín, que es a quien de verdad considero el heredero de la memoria de los mayores de Berriozar. Luego estaremos con él. Sí. Y tenía a su tío ahí y su madre y las hermanas iban a verlo. Aquí se hablaba muy poco. De hecho, yo hace 10 años, ha dicho por él el colibrí, no, el Cuchi. Me temía que iba a ser que Carmelo fue uno de los profesores de Cuchi Colibrí, claro, que te han echado en cara que no les contaste nada de la fuga y me temía este momentazo. No, pues es verdad. ¿Es que ellos tienen mala memoria o es que en el currículo escolar no será...? No se hablaba para nada. Por lo menos yo no hablé para nada. Y empecé a informarme tarde, estuve en la de hace 30 años, en el Monolito, pero quise hablar un día con los mayores
y junté a 5 hombres, 5 mujeres mayores. La mayor de todos que vivía en el pueblo no pudo ir. El mayor era Juanito, que creo que lo habréis visto por allí. Ya murió. Y de esos 5 han fallecido 3. 5 hombres, 5 mujeres. Mi primera pregunta, quería saber la historia de Berriozar, lo que podían contar de la primera mitad del siglo XX. Ajá. Y bueno, vamos a hablar de la guerra, de la fuga del fuerte. De eso no se habla. No, ni hablar. De eso es mejor no hablar. Y estoy diciendo de hace 10 años. En noviembre hizo 10 años. Y fueron las mujeres las que empezaron, sí, vamos a hablar de eso, vamos a animarnos. Y empezaron a contar. Entonces, es una cosa que si ya los mayores no nos hablaban, nosotros tampoco, y no hablamos. O sea que Cuchi Colibrí, quiero que me perdonéis, y los demás que estuvieron conmigo. Y no quiero extender más tiempo para dar tiempo a los demás. No, pero ya te voy a preguntar yo. Faltaría más que has estado un montón de años aquí dando clases y que 27. ahora nos recibamos. De todas formas, podéis hablar también, ¿eh? Antes a lo mejor te he cortado demasiado fuerte. Si añade algo, Carmelo, puedes participar, ¿eh? En estas entrevistas y a ti en general en tus investigaciones, ¿cómo te consta que Berriozar vivió el día de la fuga, el 22 de mayo? El día de la fuga, bien. Ese día, domingo, por la tarde, los jóvenes que no estaban movilizados, porque de eso también podríamos hablar, el montón de gente que tuvo que estar movilizado en el frente, los jóvenes estaban jugando al fútbol en lo que se llamaba el campamento, donde están ahora los militares. Se llamaban el campamento y jugaban al fútbol. Y las chicas estaban paseando por la carretera. Así andaban ese día. Y como ha dicho antes, la madre y la tía de Joaquín habían subido al fuerte, no se habían enterado de nada, bajaron y luego fue la fuga. Y cuando volvían de jugar al fútbol y cuando volvían de pasear las chicas, ahí va, si se oían tiros, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Entonces empezaron a enterarse de lo que realmente había sido y bueno, lo que pasó al día siguiente, que si quieres más tarde hablamos de la Esparceta. Pero ¿cómo se vivió? Así. Luego vamos a hablar de la Esparceta y además bastante largo y tendido. Emilio, hemos dicho que cientos de personas tienen únicamente piedra alrededor, un trocito de cielo encima, tierra bajo sus pies y que en esa lamentable situación, ¿cómo se gesta, cómo se prepara una fuga? Bueno, eso también se ha contado ya muchas veces. La prepararon entre muy pocos, tenían muy claro lo que querían, probablemente ellos sí eran muy conscientes de que de lograr llegar a la libertad y a la zona republicana pudieran volver a luchar por la causa que en ese momento era la que simbolizaba la República, pero en el momento que consiguen, digamos, desarmar al cuerpo de guardia y abren la puerta, pues efectivamente muchísima gente salió, ellos también animaron a salir a la gente, salieron, pues, ya se ha dicho, casi 800. Y claro, lo que nos planteamos todos, ¿no? Pues si no somos de aquí ahora, ¿hacia dónde voy? ¿No? Entonces ahí hay casos curiosos de gente que va a la estación de tren a coger el tren para volver a su casa. Otros pensaban que Franco pues, había sido ya derrotado, ¿eh? O sea, hay un descontrol tremendo. Es curioso, ¿sí? Que podían decidir fugarse o quedarse y precisamente que los autóctonos son la mayoría los que se quedan. Sí, hubo mucha gente que salió y volvió, ¿eh? Y gente que marchó y dudó, literal, tampoco podemos saber lo que pensaba todo el mundo, ¿no? Pero obviamente preferían intentar ir hacia la libertad y morir en el intento que no morir en el fuerte. La situación en el fuerte, como decíamos antes, era patética, ¿eh? Además lo contaban con muchísimo humor, ¿eh? A ver cuántos garbanzos nos toca hoy en el agua esta, ¿no? Y era así, o sea, había un latrocinio organizado entre el administrador y el director, de tal manera que el presupuesto mínimo que había para gastos en fin, de la vianda y de todo lo que necesitaban, bueno, pues lo detraían y se lo quedaban, ¿no? Y a la vez controlaban el economato de manera que cuando llegaban los familiares y tenían algo de dinero tenían que comprar a la fuerza pues, para poder mantenerse. Entonces mucha gente yo creo que marchó pues porque prefería intentarlo antes que morir ahí dentro, ¿eh? La situación era patética. Pero bueno, el asunto estuvo bastante bien montado porque los primeros que diseñaron esto pues se ve que eran unas personas muy resolutas y no dudaron, tenían las ideas claras y bueno, pues cogieron a toda la guardia, todo, pues en fin, prácticamente de
de manera inesperada, a no ser por ese corneta que llega ahí, probablemente hubieran tenido un mayor éxito conforme estos cientos de personas se van desenvolviendo por los distintos valles y tendeas hacia el norte. La operación del ejército inmediatamente, con todas las fuerzas de la Guardia Civil, etcétera, carabineros, los voluntarios de los pueblos, a la hora de hacer esos anillos de cerco y de encerramiento, hubieran tenido que ser cada vez más amplios. Sin ninguna duda habría habido mucha gente que habría podido llegar, ¿no? Y dando cuenta, a pesar de la ignorancia que tenían de la orientación geográfica, etcétera, bueno, pues ahora mismo se puede hacer esto que se ha marcado ahora como el camino de la fuga andando. Hay gente que dice que se puede hacer en un día, ¿no? Desde luego hubieran estado muy cerca de haber tenido toda la noche para poder andar. Sin embargo, es de noche, hace frío. Hemos dicho que su forma física tampoco es nada del otro mundo. Son perseguidos, Joseba, Carmelo, durante horas, durante días, y van cayendo, y lo digo en todos los sentidos, van cayendo, resbalándose por pequeños precipicios y van siendo apresados. La mayoría en los 3 primeros días, si no me equivoco. Pues, por ejemplo, estos de Berriozar dicen los de la Esparceta que se entregaron en Artica. Dice que se entregaron, que los trajeron a la escuela, ese lunes no hubo clase y estuvieron encerrados en la escuela y la mujer del maestro les dio de cenar, la señora Micaela, y al día siguiente se los llevaron ahí arriba y los mataron, a los 4. Entonces los 4 los mataron, los enterraron y 8 días más tarde trajeron a otro, que es el que no se ha podido todavía localizar, exhumar. Esos 4 hace 3 años es cuando se exhumaron. Entonces, la identificación, si quieres, hablamos de la identificación o más tarde, de esos 4. Ahora hablaremos del enterramiento, vamos a hablar de este día de la fuga, sobre todo Amaya, porque en estas primeras horas pasan frío, hambre, deciden muchos de ellos caminar de noche y esconderse de día. En ocasiones, como han comentado, quienes los ven avisan y en otras ocasiones pues les dan de comer, según los testimonios que yo he escuchado por lo menos, la mejor sopa de pan y huevo que han comido en su vida. No sé si la fuga en sí, en ese mismo día y en los posteriores, también tiene una consecuencia para con las mujeres. Sí, yo en principio cuando empecé a hacer las entrevistas veía que la fuga no... Estas mujeres contaban un poco más cómo lo habían vivido desde la ciudad, no tenían tanta constancia de igual de detalles, pero gracias a Fermín Ezquieta, que es investigador sobre la fuga del fuerte de San Cristóbal y ha hecho una investigación maravillosa por lo que comentaba antes, ¿no? Ha incluido tanto la perspectiva de los fugados como también, en este caso, de las mujeres que o les ayudaron o les denunciaron. O sea, ha recogido realmente la historia completa, ¿no? de la fuga. Gracias a él tuve constancia de algunas de las mujeres que fueron detenidas posteriormente a los días después de la fuga, porque los militares decidieron o pensaron que los hombres no tenían capacidad para preparar la fuga, ellos solos desde dentro, y que tenían que haber tenido ayuda exterior. Entonces, copiaron los últimos 10 días del libro de visitas, señalaron las mujeres que les interesaban, las detuvieron, las torturaron, las encarcelaron en la cárcel de Pamplona durante varios días y semanas y luego las dejaron en libertad. Y la acusación era el que habían tenido algo que ver o les habían introducido algo o les habían ayudado en el plan de la fuga. Números de la operación, Emilio, 795 presos fugados, unos 548 fueron capturados, la mayoría hemos dicho en las siguientes 48 horas, permitidme contar una excepción, alguien que le llamaron Tarzán, que apareció el 14 de agosto. Unos 200 murieron en el intento, 14 de ellos, lo hemos dicho, son acusados de ser los organizadores de la fuga y son fusilados en la Vuelta del Castillo, y 3 o 4 consiguen pasar la muga. Me temo que eran más grandes las ganas de huir que la estrategia, el plan completo, ¿o no? Sí, ya lo hemos dicho antes. No es una fuga preparada para que masivamente la gente tenga una mínima garantía, mínimamente pensada. No hay infraestructura afuera, no hay ayuda exterior. Todo se coció dentro
y es un poco pues jugársela, tener toda la noche para marchar. Y si llegas, pues lo has conseguido, ¿eh? Entonces, pues obviamente en todo este desbarajuste y enseguida cuando llega el cornet Artica y avisa, vienen con todos los coches, reflectores, empiezan a disparar por todos los lados. Esto no tiene visos de poder ir a más, ¿no? Y entonces los datos son los que has dado tú, ¿eh? Los que has dado tú. Yo no sé si se va a hablar en esta pequeña tertulia no solamente de la fuga, sino del fuerte, porque hay un detalle, si tengo tiempo. Sí. Hay un detalle que es muy importante y es que se ha dicho ya y todos sabemos que en la fuga prácticamente hay pocos autóctonos. ¿Dónde estaban los autóctonos? Habían sido fusilados ya. Habían sido fusilados. O sea, los fusilamientos por sacas del fuerte, llegando o recién llegados sacados, son cientos y cientos de personas. Y esos son los navarros que traen, en fin, pues de los pueblos, sobre todo de la Ribera y de hoy, de todas las zonas. Y estos a partir de julio son masacrados en 4 o 5 meses. Y esa es una de las razones por las cuales no hay en la fuga apenas personas que fueran presos políticos de Navarra. Fíjate que yo pensaba que era más porque los autóctonos dicen de noche, San Cristóbal, salir. Hubo gente que lo dijo, locos, obviamente, pero es un porcentaje mínimo. La historia del fuerte es mucho más macabra, por desgracia, que el asunto de la fuga. Y todos lo señalamos, pero hay que volverlo a repetir, ¿eh? Las grandes masacres en Navarra se producen de julio finales a prácticamente diciembre. Y es en esos meses cuando desaparecen cientos y cientos de personas. Digo desaparecer porque no sabemos dónde están, ¿eh? Y si tengo otro medio minuto, ¿vale? Podría decir algo que también se sabe, pero que conviene subrayar, ¿eh? Y es que de los 3.000 que son asesinados, fusilados en Navarra, víctimas hay más, es una ínfima minoría la que sufre un proceso, diríamos, judicial, ¿eh? No hay juicios, no hay juicios sumarísimos. A estos 14 de la fuga les hicieron, ya era en el año 38, pero prácticamente a la inmensa mayoría, en el caso de Pamplona, en fin, son poquísimos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que son realmente desapariciones, ¿eh? No solo porque vengan matones, nadie venía por su cuenta, ¿eh? Nadie viene por su cuenta. Hay siempre organismos superiores, la Junta Central General de Guerra Carlista, en fin, el organismo falangista y el bien hacer y el dejar hacer del ejército, ¿eh? Y esto es lo que ocurre en el fuerte. Luego viene el tema de la fuga con otros 200 Lo que pasa, y pico. Emilio, que el día de hoy era hablar para hablar de la fuga. Sí, no, pero ya lo he dicho. Disculpar. Ya lo he dicho. Pero es verdad que hacer este contexto no está de más. Vamos a hablar de los enterramientos. Joseba, estás muy callado, porque precisamente hoy coincidiendo con esto, han aparecido en Leranots, en la GR 225, los dos últimos cuerpos. Creo que próximamente van, o si no han empezado ya, a exhumarlos. No podemos obviar, Carmelo y Joseba, el cementerio de las Botellas. Bien. Oye, ha dicho por ahí Raúl que se expropió el terreno del fuerte en 1883, la mayoría a Berriozar. Quiero recalcarlo porque hace pocos días estuve oyendo que se había expropiado a Garrués y Ansoain, cuando de los 600... Ha venido el alcalde de Ansoain, te aviso. ¿Perdón? Que ha venido el alcalde de Ansoain, que lo he visto. Ah, no, pues es verdad. Me parece muy bien que me esté oyendo, sí. De los 615.000 metros cuadrados que se expropió, algo más, 213.000, o sea, algo más de la tercera parte se expropió a Berriozar. No solamente eso, sino que después en el cementerio de Berriozar se inhumaron, o sea, se enterraron durante 57 años. 57 años, desde 1855, poco después de empezar a construirse el fuerte, hasta 1942, cuando empieza el cementerio de las Botellas. En los demás pueblos de la Cendea se enterró desde el 37 hasta el 42. El último que se enterró en la Cendea fue el 10 de mayo del 42 en el Carte. Y 5 días más tarde empieza el cementerio de las Botellas. Lo digo porque Berriozar ha tenido una gran relación con el fuerte en este sentido, porque incluso el cura dice, es una jurisdicción civil inscrita en Berriozar. En el año, he dicho, 1855, mueren 2, se entierran aquí. 2 años antes nace una niña en el fuerte y se bautiza aquí en Berriozar. La segunda persona que se entierra es una mujer.
Una mujer residente en el fuerte, y estoy hablando de 1855, cuando el fuerte se acabó de construir en 1919, cuando había acabado ya la Guerra Mundial. ¿Vale? Nos ha quedado claro el nexo, Joseba, sí. Bueno, está un rato callado. A Viene la revancha. Una cosa, yo creo que una idea tenemos que tener muy clara, ¿no? Lo he leído antes ahí, las dimensiones de la fuga y las dimensiones de la represión subsiguiente, yo creo que seguramente no tienen parangón. Y yo aquí estoy muy a gusto oyendo porque saben muchísimo más que yo de este tema también, como de otros muchos, pero sobre todo yo creo que a esta fuga, aparte de los años de secretismo, pues la represión que había, también el silencio obligado que había en los pueblos, en las escuelas, etcétera, le ha faltado, a lo mejor, para que hubiera tomado otra dimensión, probablemente pues, que uno de los tres que llegaron a Francia hubiera sido, por ejemplo, pues, norteamericano. Las comparaciones, por ejemplo, seguramente todos y todas reconocéis esa imagen de Steve McQueen con la moto saltando, escapándose del campo de concentración alemán, etcétera. Aquella película de los años 60 de Steve McQueen está fundada sobre un hecho real, una fuga en el Stalag Luft 3 del sur de Polonia. En aquella fuga tiene un punto de contacto con la de Pamplona, con la de Montezcaba, perdón, que es que 3 consiguieron salvarse, pero en el resto de cuestiones no hay parámetro, no hay parangón. Allí se fugaron 76, aquí se fugaron 800 personas. Y en aquella ocasión, de los que atraparon a todos los demás, hubo 50 fusilamientos y aquí pues hubo muchísimos más. Por lo tanto, yo creo que igual luego tenemos oportunidad también de hablar a futuro qué se puede hacer con ese espacio de memoria, pero creo que hay una cuestión muy clara que a lo mejor hay que remarcar, que es una fuga que probablemente no tiene parangón con ninguna otra. Y vamos a hablar de eso enseguida. Antes, Emilio, para que no te enfades, te he traído un regalo. Ya me acerco yo. Porque hoy es el 80 aniversario, pero hubo un 50 aniversario en el que participó Emilio Majuelo. Qué mayor estoy. Te esperamos en el Eungarren Urteurrena, por supuesto. Emilio, han pasado 30 años. ¿Qué cosas comentaste entonces que no sabíamos? ¿Que ha cambiado algo? Hombre, desde el punto de vista de la investigación, muchísimo. Ahora mismo tenemos aquí a Maya, con el libro tan interesante que ha escrito. Están los libros de Fermín Ezquieta, está Iñaki Alforja, en fin, se han hecho muchísimas cosas. Y yo lo que recordé entonces pues eran los datos que se sabían ya bastantes, los datos macro, pero yo sobre todo pretendo en las intervenciones que tengo, además de dar información, es contextualizar. Contextualizar por qué se da esta represión, por qué esto significa un inicio inesperado en la guerra civil, en una provincia que en principio no hay guerra civil. Es la represión un tipo de política que se utiliza de manera sistemática para amedrentar a la población y que no haya resistencia dentro de la zona ya conquistada o nacional. Entonces, esto es muy importante. O sea, aquí lo que está en juego, y es lo que se discute hoy, por gracia o por desgracia, mucho más que hace 30 años, es que si realmente el proyecto de la Segunda República, el que se inaugura el 14 de abril del año 31, es un proyecto potente, es un instrumento válido para la defensa de los intereses de los trabajadores, de las mujeres, de las nacionalidades, de los demócratas, si es un instrumento social importante para llegar a un tipo de justicia social mayor, sobre todo en la cuestión agraria, y es que este es el motivo de fondo que rodea la represión, si no, ¿por qué mataron a tanta gente? ¿Era por malas pasiones entre unos y otros? Esto no tiene sentido. Esta gente representaba precisamente ese nuevo proyecto, que a partir del 14 de abril, bueno, pues tiene sus problemas, como todos los proyectos, echa a andar, tiene frenos, vuelve a acelerarse, pero no podemos olvidar el enorme proyecto modernizador que supuso la Segunda República en España en abril del año 31.
porque eso va en contra de cualquier sentido de entendimiento, de razonamiento y de razón en la historia. Si no, simplemente esto, como digo, sería, pues oye, pues porque estos eran peores que los otros. No se trata de esto. Hay un proyecto en juego y hay una serie de intereses que para tu defensa tiene que tocar intereses de otros. Y es ahí donde se arma, pues, nunca mejor dicho, el tipo de conspiraciones que llevaron al golpe de Estado, que fracasa, y al inicio de la Guerra Civil. Y Mola, que sabía mucho de historia y de historia europea también, lo que pretende es que no, o sea, él sabe que no se puede repetir lo que han hecho los nazis en Alemania o los fascistas italianos en Roma, ¿no? Él sabe que tiene que entrar con los tanques en Madrid para imponer un proyecto de dictadura republicana. Y como esto le sale mal, pues entonces hacen la gran apuesta de empezar una represión inmisericorde contra todo lo que representa este proyecto, y es precisamente la figura de la mayor parte de los presos que son asesinados, y los que quedan, todos están acusados de auxilio a la rebelión, pero habían sido ya juzgados precisamente por ser afectos a la cuestión republicana. Y esto, si se olvida, pues empezaremos a hablar, en fin, de cosas que hay que saber, si fueron tantos, menos, más, pero el asunto de fondo es el asunto de fondo. Y eso es lo que yo hace 30 años dije y digo hoy. Nada más. Y eso probablemente no cambie. Una cosa que sí cambia es, y lo habéis reconocido tanto tú, Emilio, como Amaia, como Carmelo, que la única y mejor fuente de información son los testimonios. Lamentablemente, para ese relato en los años da igual, pero para que los testimonios sigan vivos, no. Amaia, tú sabes muy bien lo importante que es el acceso a la información, supongo. En este caso, Interior y el Arzobispado no lo dejan fácil. Hace poco en Berriozar, presentando tu libro, decías, vamos tarde, que es la pena que tienes, porque no hay acceso a muchos documentos. Sí, bueno, decía que llegaba tarde, sobre todo porque no tuve la oportunidad de entrevistar a todas las mujeres que, por ejemplo, salen en el libro, sino que lo he hecho a los familiares y que siguen siendo testimonios orales. Y es curioso cómo estas mujeres se ocuparon de dejar constancia de lo que hicieron durante estos años, ¿no? De su participación activa en la sociedad o de su lucha, ¿no? Al final, en contra del franquismo y en contra de la dictadura impuesta. Entonces sí que es verdad que a la hora que he intentado buscar algún tipo de documentación ha sido sobre todo puertas cerradas. Lo primero que me llamó mucho la atención era cómo el arzobispado podía tener documentación del fuerte. A mí eso me pareció algo que no podía dar crédito, ¿no? Como una iglesia católica podía tener documentación que pueda esclarecer la verdad, ¿no? Uno de los primeros pasos, que es el más importante, es conocer lo que pasó. Entonces sí que lo intenté porque sabía que existía alguna documentación referida hacia mujeres dentro del arzobispado, que me habían dicho otras personas. La contestación ahora ya, aunque sea te contestan, pero te dicen que no existe. En el archivo militar tuve más suerte, aunque tuvo que estar custodiado con varios militares al lado mientras miras un sumario de 500 hojas. Los demás archivos bastante bien hasta que llegas al archivo del Ministerio Interior, que ahí parece que hay un problema ya bastante más general, ¿no? En el que te vuelven a contestar lo mismo, en el que no existe esa documentación, cuando sabes más o menos o te ha estado diciendo gente que sí que puede llegar a existir. Yo lo único que quería era el libro de comunicaciones. No lo digas, porque os voy a poner una prueba con una palabra, los cuatro. Imaginaos por un momento que podemos entrar al Ministerio de Interior, donde está toda esta documentación. Emilio, Amaia, Joseba y Carmelo, ¿qué buscaríais? Lo primero, Emilio, en una palabra, por favor. 2. Los informes del gobernador civil. Los informes del gobernador civil. Amaia. Yo muchas cosas, pero para la investigación sería el libro de comunicaciones en el que registraban a las mujeres. Yo, por el escaso conocimiento personal que he tenido del tema, intentaría buscar todo lo relacionado con una mujer admirable como Petra Irigoyen, que seguro que de alguna manera u otra ella, su hermana, forman parte de ese archivo. Yo también, como Amaia, el libro de comunicaciones, porque he conocido después a algún familiar de Berriozar y me interesaría mucho ese asunto. Vamos a acabar con Joseba con un tema que avanzabas antes. Imagínate también, ya has entrado de forma imaginaria a ese archivo, imagínate también que tenemos mucho dinero. Mucho imaginar. Mucho imaginar. ¿Qué haría Joseba Asirón en el fuerte de Ezkaba? Me refiero,
Es un sitio privilegiado, nos da una vista de 360 grados alucinante. Se puede hacer un centro de la memoria, algo visitable. ¿Qué haría yo, Sebasirón? Bueno, pues llegados a este punto voy a hablar, quiero que quede muy claro en hipotético, porque no quiero ver mañana en Diario de Navarra, Joseba Sirón. Chalo, vale. Seguramente si preguntáramos a quienes padecieron aquel cautiverio y la represión, pues nos dirían que lo volarían y que lo cubrirían de tierra. Eso hay que tener en cuenta. En cualquier caso, y como estamos en otra situación, yo creo que cualquier intervención que se realice allí pasa por 3 parámetros, ¿no? Primero, tener en cuenta que es un lugar histórico, la historia del monte Ezkaba y de su cima y del castillo que hubo allí, etcétera, etcétera, ni empieza ni termina con el fuerte. Entonces yo creo que es un lugar de historia, donde además hay un fuerte que representa también a una época. Es un fuerte muy importante cuando se construyó. Lo que ocurre es que enseguida cayó en desuso porque los avances de la aviación lo hicieron inviable. Pero hay que tener en cuenta que probablemente si el fuerte hubiera estado durante la Segunda Guerra Carlista, pues los carlistas hubieran tenido muchos problemas para mantener allí el bloqueo de Pamplona, ¿no? Y por lo tanto es un lugar visitable, museizable, donde se puede explicar que es un fuerte de esa época. Y en tercer lugar, y de manera también muy importante, es un lugar de memoria. Es un lugar de memoria que se puede llenar con contenido de memoria. Sin olvidar que es también un espacio natural. Es un espacio natural que tenemos todavía, yo creo, Carmelo, vivimos un poco de espaldas al Monte San Cristóbal, en la cuenca de Pamplona, y es un lugar a recuperar. Yo creo que cualquier intervención pasa por tener en cuenta esos 3 parámetros: el lugar de memoria, el lugar histórico y también el itinerario, el lugar natural que hay en torno a él. Y consecuentemente, pues efectivamente, si tuviéramos mucho dinero, yo creo que habría que empezar a ponerlo en valor. Habría también que poner en buen uso los accesos, que yo creo que en este momento no revisten las más mínimas condiciones, y por supuesto, y como medida previa, tendrían que volver a revertir a los pueblos, que es como decir que tienen que volver a revertir al pueblo. Nos vamos a quedar con eso. Si os parece, seguiríamos largo y tendido, yo por lo menos. Unai Yoldi, y ahora sí que te voy a buscar entre el público. Te he pedido antes que seguirás con atención. Y por eso me he bajado aquí. Eso es, para coger notas, para hacernos resúmenes, porque ha sido interesante. Por cierto, ¿te has leído el libro de Amaia Covas? Pues no, pero por una buena razón. Y es que he ido a la librería y ya no estaba. Por una buena excusa. No. Muy bien. Estaba pensando, y a ver si estáis de acuerdo los que sois irakasles, que a lo mejor lo más interesante es que si hay algún joven, alguna joven en la sala, ahora porque os estoy viendo lo digo, quieren aprovechar para preguntar algo a los invitados de lujo que tenemos, o tú mismo, Unai. Yo, si alguien quiere animarse, el micrófono es suyo. Más que nada porque son ellos y ellas las que ahora les toca hacer memoria, transmitirla. Mira, aquí tenemos una pregunta. Bueno, pues Arratsaldeon, mi nombre es Asier, tengo 18 años y vivo en Berriozar. Y quiero decir, bueno, que todo lo que he aprendido, lo que sé sobre la historia del fuerte Ezkaba, la he aprendido por mi cuenta, que en el instituto no me han enseñado nada. Entonces, ¿Eras alumno de Carmelo? No. 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 Muy bien, me parece. Merecida jubilación. Muy bien. Que no retirado de la historia. Entonces, bueno, aprovechando que están aquí 3 o 4 parlamentarios del Parlamento de Navarra, si hay alguna iniciativa de hacer una proposición de ley para añadir en el currículum escolar a los alumnos de Navarra toda esta información, pues tanto del fuerte como de lo que fue la represión en Navarra todo este tiempo. Vaya, maravillosa pregunta. No sé quién quiere empezar. Ainhoa, Bakartxo. Txalo, bero bat gure artean dago, altxatu zaitez mesedez. Bakartxo, menuda encerrona. Nos ha salido listo el esto chico. Yo creo que es un poco irregular, ¿no? Yo creo que las preguntas deberían ir más dirigidas a las personas que tenemos en el escenario, pero bueno.
Sí, en esta legislatura se ha estado trabajando por parte de la Dirección de Paz Convivencia una serie de memorias, de unidades didácticas para trabajar en diferentes colegios. Hay un programa completo para la difusión de la memoria histórica y también con otras actividades de paz y convivencia. Y en 2 años, si no me equivoco, pues se ha triplicado el número de escuelas que se han adherido a esos programas y que desde luego tienen unas unidades didácticas a mano para trabajar de una manera más organizada y mucho más adecuada, lo que hasta ahora pues algún profesor, profesora, pues ha ido trabajando, pero más por su cuenta, ¿no? Y creo que ahora hay unos materiales que son cada vez más estandarizados y desde luego que dan la oportunidad de trabajar lo que hasta ahora no se ha hecho. Para haber sido una encerrona ha salido estupendamente bien. Txalo bero bat, Esa nos la sabíamos. Eta galderari. Estamos totalmente fuera de tiempo, me estoy dejando llevar porque precisamente tenéis curiosidad y eso me parece interesante. Joseba, añade algo y despedimos ya la tertulia, que tenemos unas cosas también interesantes a continuación. Sí, no, como preguntas por tema de currículum, etcétera. Bakartxo y yo hemos sido compañeros de trabajo durante muchos años. Bueno, primero fue mi alumna durante algunos años y luego hemos sido compañeros durante muchos más años. Y uno de los problemas que hay para poder tomar y sobre todo para poder llevar a la práctica iniciativas como la que tú dices, que sería interesantísima, es que hay un decreto teórico del Ministerio de Educación que debería dejar en torno a un 45% de los contenidos de las asignaturas para trabajar desde las propias comunidades autónomas y eso en la práctica no se lleva a cabo. No se lleva a cabo porque los contenidos, por así decir, obligatorios, comunes, tienen tal magnitud, y además yo estoy seguro de que se hace eso a conciencia, que anula cualquier posibilidad de introducir temas o por lo menos los reduce muchísimo. Es una anécdota, yo he dado clase durante muchos años de geografía de España en segundo de bachillerato para selectividad y la primera vez que aparecía la palabra Navarra fuera de mapas, es decir, en el texto, era aproximadamente en la página 180 y pico, para que te hagas una idea. Pues por eso era tan necesaria la tertulia de hoy. Os levantáis y venís conmigo aquí adelante para que recojan todo, Unai, porque ahora nos toca también centrar todo esto, seguir aprendiendo y centrar todo esto en Berriozar. Precisamente ahora ahí vamos a bajar a la realidad de Berriozar y antes de adentrarnos en los homenajeados de hoy, bueno, pues damos por finalizada esta mesa redonda. Muchas gracias por haber participado, Amaia Cobas, por tu relato imprescindible. Txalo bero bat. A Emilio Majuelo, por venir 30 años después. Te esperamos en el 100 aniversario. Documento histórico. Carmelo Urra, hay maestros y maestros, eso está claro. Y por último, Joseba Sirón, alcalde de Iruña. Esperamos que la memoria supere todos los obstáculos institucionales. Y ahora, Itziar, vete a descansar, que te lo has ganado. A beber agua. Y bueno, acompaña a los invitados, que con el vídeo que viene a continuación llegamos al momento más emotivo de esta tarde. Osongi, eseriko zaite berri zure tokian? Bai, bai. Cuando vinimos a casa, pues después a la noche, de los que se habían escapado, fueron a Artica. Y de Artica los trajeron aquí a 2 y los llevaron ahí a la escuela, o no, a 4. Los llevaron a la escuela. Ya presos. Presos. Y ahí estuvieron de noche haciendo de guardia.
Pero imagínate tú que mi madre y mis tías, que han estado viéndole a las 4 de la tarde del 22 de mayo del 38, se encuentran con que al atardecer, puede ser las 8 de la tarde, en Berriozar se empieza a correr la voz de que se han fugado los presos de San Cristóbal y empiezan a aparecer los primeros soldados. Y a la otra mañana, a las 11 de la mañana o así, los sacaron, los llevaron ahí arriba, ahí les pegaron 4 tiros y ahí están enterrados. Y a los 8 días o así, en ese autobús que te digo, yo te he dicho antes de la Inmortarra, eso, trajeron uno que se había aparecido en el cártel no sé qué, a la noche. Lo subieron, le pegaron un tiro y uno del pueblo después lo enterró a la otra mañana. Esto no es una canción, que estoy afinando. A decir que mal toca este cabrón. Que también. Yo no distingo un do mayor de un portazo, o sea que tampoco. Bueno, esta guitarra que me regaló Colibrí, esto afina solo. La pena que yo creía que era la guitarra, pero era él el que tocaba guay. No es el arco, es el indio. Bueno, hay una, con el permiso de Colibrí sobre todo y de la familia de Díaz Urtasun, hay una persona que yo echo mucho de menos, Colibrí más, y muchísima gente del pueblo también. Una persona que ha estado implicada en todos los movimientos sociales, culturales y musicales del pueblo, que no se perdería este evento ni loco. Vamos a dedicarle esta canción al gran Ventura Díaz. Un aplauso, por favor. Arrugas que son surcos con retoños tiernos, livianas como son los fardos de cargar los sueños, que tragan ruedas de molino y se les ven todos los huesos, que saben que sus años tienen más de 4 inviernos. Silencio por el techo, por los platos llenos, silencio bañado en sudores de los jornaleros. Que solo han hecho sus jirones, que saben lo que vale un beso, que no quieren llevar los nombres de sus carceleros, que saben las tripas de puños cerrados, saben que la riegan los amargos tragos, saben todo y más de tenerse en pie de la soledad, saben por qué está siempre duro el pan. Monedas de tan sucias, tan desdibujadas, odioso tintineo en manos encalladas,
son las patas de sus mulas, si el látigo se llama hambre, las dueñas de caminos que no son de nadie, cerrojos al antojo de la poca hondura, abiertos para dar paso a las cerraduras, que dejan huellas que los guían para volver a desquitarse, para no tener que rasgarse más las vestiduras, que saben las tripas de puños cerrados, saben que la riegan los amargos tragos, saben todo y más de tenerse en pie de la soledad, saben por qué está siempre duro el pan, que saben las tripas de puños cerrados, saben que la riegan los amargos tragos, saben todo y más de tenerse en pie de la soledad, saben por qué está siempre duro el pan, siempre duro. Muchísimas gracias. Colibrí, Alena Yerri, Cuchi Romero. Va por Ventura. Eskerrik asko berriz ere. Eskerrik asko berriz ere, Hirukote. Unai... Aquí estoy. Aquí, vale. Ahora es el momento, ahora de verdad, que te voy a pedir que busques unas personas muy, muy especiales a las cuales se les quiere reconocer su recuerdo, su dolor y su memoria. Mientras tú les vas llamando, yo voy a pedir la ayuda de los y las danzaris del Txorizuri. Que vayan saliendo, para que me ayuden dantzaris en este del Txorizuri. reconocimiento. Txalo bero bat beraientzat, Berriozarko dantzariei. No te vayas. Te va a costar encontrarlos porque una cosa que no he dicho es que ricasco, menudo llenazo. Además sé que se ha quedado gente sin poder venir. A ver si encuentras, le digo que se ponga de pie, a Manolo Santamaría. Manolo, arratsaldeon, txalo bero bat. Unai, vete a buscarme ahora a Juan Malo. Txalo bero bat berarentzat ere bai. Voy a pedir que se levante ahora, por favor, Óscar Ibáñez. Y Unai, antes Carmelo Urra lo ha nombrado como uno de sus favoritos, eso nos ha parecido, Joaquín Urtasun, arratsaldeon. Sí. Se ha emocionado. Joaquín, txalo bero bat, benetan. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Berriozar por este acto, porque por lo menos está contribuyendo a que alguna de las premisas de la memoria histórica, como es la verdad, se sepa. Tarde, pero se sabe. Queda mucho más, que es la justicia y la reparación. Probablemente no se va a conseguir esa reparación y entonces nada, pero simplemente estoy orgulloso de mi pueblo.
Bueno, y después de estas emotivas palabras de Joaquín, seguramente, al igual que él, que Manolo, que Juan y que Óscar, habrá más vecinos y vecinas de Berriozar que tuvieron familiares en el Fuerte, en el penal, que se sientan aludidos y recordadas, que este homenaje también va por todos ellos. No obstante, hoy el objetivo era hablar alto y claro sobre el 80 aniversario de la fuga. Efectivamente. Así que, precisamente en recuerdo, además de esas palabras, tenemos una coreografía muy especial, no os la perdáis. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra. Uharka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen, gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor menpekorikan, nor bere buruan jabe, herri guztiok bat eginikan, ez gabiltz gerorik gabe. Militars imperialistes és imposant la veritat, però són sols els arguments dels funcionaris de l'Estat. ETTs explotadores, patronal neoliberal, sindicats que estan pactant, és la llei del capital.
Mila esker, oso ongi. Ya está. Bueno, casi. Hemos dicho al principio que teníamos un fin constructivo, casi pedagógico, de que parte de la historia que desconocemos fuera transmitida. Unai, como buen periodista, te he visto tomando notas, haciendo el trabajo de resumirnos los titulares y resultado. Pues he tomado alguna nota y bueno, si me tengo que quedar con algo, me quedo primero con el recordatorio de Raúl Maiza de cómo fue el relato oficial y la difícil tarea de las asociaciones y de los colectivos memorialistas, ¿no?, para dar la vuelta a ese relato. También con el silencio que ha habido en torno a este tema durante tantos años, que lo ha recordado Cuchi y luego también Carmelo. Y aunque a Joseba, a ti no querías este titular, pero yo creo que también es importante proteger y preservar el Fuerte, un lugar muy especial, con mucha historia. Y, desde luego, el mejor titular de Itziar de este acto, yo, como buen berrezartarra que soy también, es no se te va a notar. Estoy orgulloso de mi pueblo, que ha dicho Joaquín. Claro que sí. También podías haber tenido una de que la encerrona de Bacarcho y que bien se ha fugado. Qué bien se ha fugado. Gracias, Unai, te ha quedado muy bien el resumen. Gracias a mí, ¿no? Itziar, gracias a todas las personas que han hecho posible este acto. Así que agradecer a los técnicos municipales, al equipo del Gaztegune, a Berriozar Films, a TV Man, a Raúl Pariente, al Chorizuri, a los tertulianos, a Maya, Carmelo, Emilio y Joseba, a la música de Cuchi, Colibrí y Alén, a los familiares, por no olvidar. Y también gracias a Rebeca y a Íñigo, que van a ser los encargados de interpretar la última canción. Y a Fermín Valencia. ¿Pero ha venido Fermín Valencia? Creo que no. ¿Ha venido Fermín Valencia? No ha podido venir y, sin embargo, nos ha dejado que Rebeca e Íñigo hagan una versión de una de sus canciones. Preparaos, sacar los clines, para escuchar una maravilla de canción dedicada a la pequeña Lamberto y a todas aquellas a las que el penal de San Cristóbal les dejó una herida para siempre. Mila esker, gaur lurperatutako ahotsei argia emateagatik, etortze hutsa eta zuen ondokoei transmititzearekin, horrekin bakarrik asko eginen duzue, Ezkabara, oinez, autoz, zein bizikletaz igotzen zareten bakoitzean, ez ahaztu, ehunka lagunen askatasun naia gelditu zelako bertako mendialdean, haizean betirako. Izan ongi. Muchísimas gracias a todos. La noche los vio entrar, eran hombres sin luz, venían todo gritar, eran la muerte azul. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña juventud. Maravillas, maravillas, florecita de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas.
Monreal, a Ocho Portillo, a Sartaguda, a Santa Cara, para sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas. Liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma, ni podrá pintar de olvido la eternidad de tu alma. Maravillas, maravillas, floretica de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. La 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 la. La 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 la. Muchas gracias.